Entonces, otro punto importante es que el término epilepsia se refiere a una alteración cerebral crónica, y eso voy a hacer mucho énfasis en esto, la cual se caracteriza por crisis compulsivas, también llamadas crisis epilépticas, producto de una función cerebral anormal como consecuencia de una o múltiples causas. ¿Esto qué nos lleva? Que un paciente que presenta crisis epilépticas, anteriormente llamada crisis compulsivas, es simplemente esta crisis es un signo, y tenemos que hacer un diagnóstico lo suficientemente claro para poder encontrar una buena respuesta a la terapia. Y cuando una crisis se repite, es decir, 2 episodios en 24 horas, o se hace cada vez más frecuente, intensa o duradera, hablaremos que la mascota es epiléptica y tendremos que clasificarla, siendo su origen extracraneal o intracraneal, e iniciar un proceso de diagnóstico terapéutico. Eso, en otras palabras, ¿qué es? Es lo que ustedes ven en este cuadro. Entonces tenemos que un paciente tiene o llega a la clínica por antecedentes de crisis, porque la gran mayoría de las veces los pacientes no llegan con la crisis compulsiva o la crisis epiléptica, sino llegan con el historial de haberla padecido. Y lo primero que nosotros tenemos que detenernos a analizar es establecer si la crisis puede corresponder o tiene origen extracraneal o origen intracraneal. Cuando tiene un origen extracraneal también se llama epilepsia de tipo reactivo, que habitualmente son por causas metabólicas o por causas tóxicas, siendo las causas metabólicas más comunes la hipoglicemia, la encefalopatía hepática, la encefalopatía renal, y dentro de las causas tóxicas las más comunes son la intoxicación con metaldeído o matababosas, por lo menos es lo que ocurre en el sitio donde yo trabajo, o en la ciudad donde yo trabajo, que es Bogotá. Aquí es muy importante detenerse a pensar que en este grupo la causa más, o sea, en este grupo las más frecuentes son hipoglicemia e intoxicación por metaldeído. Y normalmente esto lo diagnosticamos con valoración de laboratorio y una buena anamnesis. Con respecto a las crisis intracraneales, podemos tener 2 causas. Una que puede ser una epilepsia secundaria o sintomática, que es una alteración estructural a nivel del encéfalo. Es decir, puede ser por un proceso degenerativo, puede llegar a ser por una anomalía congénita, como por ejemplo hidrocefalia, puede ser como consecuencia de un proceso infeccioso, puede ser como consecuencia de un proceso inflamatorio, las que actualmente denominamos como las meningoencefalitis de origen no conocido, puede ser como consecuencia de un problema neoplásico, o incluso puede darse post-trauma. Y normalmente el proceso de diagnóstico lo hacemos a través de neuroimagen y análisis de fluido cerebroespinal. Y la epilepsia idiopática canina, que actualmente se presume que puede llegar a tener un origen genético, porque en algunas razas de perros se ha detectado genes que intervienen en la presentación de la enfermedad, es una alteración a nivel de la función del cerebro, y normalmente el diagnóstico lo hacemos por exclusión o la valoración de exámenes genéticos. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, aquí nos vamos a enfocar es en la parte terapéutica, no en la parte diagnóstica. La primera pregunta que uno se hace es ¿cuándo inicia el tratamiento? Entonces, normalmente uno debe iniciar tratamiento cuando las crisis tienen un periodo indirectal menor a 6 meses. Es decir, cuando las crisis epilépticas se presentan por lo menos 2 veces cada 6 meses, ya es un indicador de que tenemos que empezar la terapia compulsiva de acción prolongada o terapia farmacológica de acción prolongada. Y ese uno, ¿qué significa? Normalmente vamos a comenzar con un fármaco. Si es un paciente que llega en estatus epiléptico, dependiendo de la causa del estatus, vamos a tener que plantear si comenzamos con 1 o con 2 medicamentos. Y al mismo tiempo, recuerden que el estatus epiléptico son convulsiones que duran más de 3 minutos, y cuando las convulsiones duran más de 2 minutos, es un estado que precede al estatus epiléptico. Y a veces es mejor anticiparse que tratar las patologías, o sea que dejar que evolucione un paciente en estatus, ya que el estatus es una emergencia neurológica.
También debemos considerar iniciar terapia cuando tenemos crisis seriadas o crisis en racimo. ¿Qué significa lo uno y qué significa lo otro? Crisis seriadas es una compulsión tras otra, pero que entre una y otra compulsión no recupera el estado de conciencia. Y crisis en racimo es que presenta una compulsión, recupera el estado de conciencia, pero vuelve a presentar compulsión 2 o 3 o 4 en el mismo día. También debemos considerar que cuando tenemos signos interictales graves por más de 24 horas, y yo ya les dije que los pacientes con epilepsia idiopática canina normalmente los signos posictales son cortos, y cuando tenemos pacientes con signos posictales largos, muy probablemente el origen de las crisis sea de tipo estructural. Y al mismo tiempo, cuando tenemos aumento en la intensidad o en la frecuencia de las crisis, ahí también debemos tener o considerar o replantear la terapia anticonvulsiva de acción prolongada o terapia farmacológica de acción prolongada. Aquí hay un dato importante, y es que en una unidad especializada en Norteamérica, que más o menos hicimos un estudio similar en la clínica Dora en Bogotá, encontramos que el 25% de los pacientes que llegaban en estatus correspondían a pacientes con epilepsia de tipo idiopático canino. El otro, las causas extracraniales eran por tóxicos e hipoglicemia, y las causas intracraneales eran por neoplasias, por masas, por meningoencefalitis de origen desconocido, básicamente meningoencefalitis de tipo necrotizante, y por hidrocefalia. ¿Qué factores son responsables de un control eficaz de las convulsiones? Entonces hay uno que es muy importante, que es el que es relacionado con el dueño de la mascota. Nuestro objetivo no es suprimir las convulsiones, es disminuir la intensidad y aumentar los intervalos entre una y otra crisis. Y estudios han mostrado que hasta el 75% de los perros con diagnóstico de epilepsia idiopática canina pueden seguir convulsionando. Eso es bastante. Por lo tanto, el objetivo real no es suprimir, y eso se lo tenemos que transmitir al dueño de las mascotas, es disminuir intensidad y aumentar los intervalos entre una y otra. Tenemos que decirle al propietario cuáles son los efectos colaterales de los medicamentos. Muchos de los medicamentos anticonvulsivos de acción prolongada van a producir de forma inicial sedación, es una sedación transitoria, pueden llegar a producir polidipsia, polifagia, poliuria, y algunos perros se vuelven ansiosos. Entonces va a ser importante que el dueño conozca que eso puede llegar a ocurrir, que ocurre por un periodo corto de tiempo y que no son de preocuparse, y dependiendo de la medicación o las medicaciones, estos efectos son en mayor o en menor magnitud. El costo de los medicamentos. Existen drogas anticonvulsivas de primera línea y existen drogas anticonvulsivas de segunda línea. En general, las drogas anticonvulsivas de primera línea, ¿cuáles son? Son fenobarbital y bromuro de potasio. Y las de segunda línea son las otras, o sea, levetiracetam, pregabalina, gabapentina, levetiracetam, bromuro de potasio, pregabalina y gabapentina. Entonces, al ser la epilepsia una enfermedad multifactorial, las estrategias terapéuticas deben dirigirse de la misma forma. ¿Y cuáles son las estrategias terapéuticas que nosotros tenemos actualmente en Colombia para tratar a los perros con epilepsia? Están los fármacos anticonvulsivos de acción prolongada, fenobarbital, bromuro de potasio, levetiracetam, gabapentina, pregabalina. Hay un plan nutricional especializado para perros convulsivos, dietas basadas en triglicéridos de cadena media. Se sabe que estas dietas mejoran el control de las convulsiones y disminuyen la morbilidad asociada a la enfermedad. Y hay una infinidad de estrategias terapéuticas adicionales que pueden llegar a ser de utilidad y que en algunas ocasiones, no en todos, pero sí en algunas de las mascotas pueden o han funcionado. Entonces, a pesar de los fármacos antiepilépticos de acción prolongada disponibles en Colombia, que cuáles son fenobarbital, bromuro, levetiracetam, gabapentina, pregabalina,
un porcentaje importante de pacientes, miren, un 75%, continúan teniendo convulsiones. ¿Eso qué genera? Genera que la expectativa del tratamiento no es sobrevivir, sino es disminuir la intensidad y aumentar los intervalos. Y si siguen teniendo convulsiones, esto va a generar efectos indeseables, no solo de la enfermedad, sino también de la terapia, lo cual se puede manifestar como polidipsia, poliuria, polifagia, ansiedad, pica, sedación transisoria y hepatopatía. Y estos efectos pueden llegar a afectar la vida de las mascotas, de los dueños. ¿Y por qué de los dueños? Porque esto genera mayores visitas al médico veterinario, mayores gastos frente a una mascota sana, lo cual hace que normalmente las mascotas con esta patología tengan que tener una mayor inversión por parte de los propietarios. Esto lo podemos hablar de la siguiente forma. Habitualmente, las enfermedades neurológicas en medicina veterinaria afectan al sistema nervioso central o afectan al sistema nervioso periférico. Esto es de la casuística que tenemos en la clínica Dover, en donde el 85% afecta en el sistema nervioso central y un 15% afecta en el sistema nervioso periférico. Dentro de las patologías que afectan el sistema nervioso central tenemos las mielopatías y las encefalopatías. La que nos interesa son las encefalopatías, que representan el 40%, en donde cuando la encefalopatía es supratentorial, que corresponde al 75%, habitualmente los pacientes pueden llegar a convulsionar o tener crisis epilépticas, siendo las causas más comunes la epilepsia idiopática canina o la epilepsia de presumible origen genético, las enfermedades inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, y las congénitas básicamente son hidrocefalia. Y un 25% son infratentoriales. En una categoría aparte están los pacientes con síndrome de disfunción cognitiva canina, que es aceite de coco o aceite de palma, y han sido tratados con hidrólisis, es decir, han sido tratados con agua para que sean de fácil absorción, y estos triglicéridos de cadena media son 100 veces más hidrosolubles que los ácidos grasos de cadena larga, son absorbidos rápidamente a nivel intestinal, no requieren lipasa para su absorción, son transportados rápidamente en la circulación portal, tienen efecto directo sobre las convulsiones, son metabolizados rápidamente. Las dietas con triglicéridos de cadena media no presentan efectos secundarios como las dietas cetogénicas, y también pueden ser útiles para tratar obesidad, enfermedad cardiovascular o enfermedad gastrointestinal. Toby recibió una dieta basada en eso. Ay, mi tobillo ya recuperaron. ¡Toby! ¡Hola, Pipira! ¡Mi conejito lindo! Entonces, los pacientes con disfunción cognitiva leve los tratamos con un tipo de dieta, y los pacientes con disfunción cognitiva moderada o severa los tratamos con otro tipo de dieta. Queremos hablarles unos minuticos más sobre la epilepsia idiopática. La nutrición es fundamental allí, y estudios que se han realizado inclusive en humanos y niños ancianos con Alzheimer demuestran que la utilización de triglicéridos de cadena media pueden mejorar la salud de las mascotas y de las personas, disminuyendo las crisis, mejorando los síntomas de cognición y seguramente bajando los efectos secundarios que traducen los medicamentos. De nuestro nuevo producto NC NeuroCare, que es para la nutrición del cerebro. A los que han tenido la oportunidad de acompañarnos en el stand, hemos visto un poco lo que es el síndrome de disfunción cognitiva y la epilepsia. Desde el concepto de nutrición es la utilización de energía adicional al cerebro cuando no puede captar energía desde el uso de la glucosa. Lo que estamos utilizando nos lo explicó claramente el doctor Benavides cuando nos habló que era una dieta cetogénica basada en estos MCTs o aceites de coco. Básicamente hacen una absorción intestinal, pasan al hígado, hacen un metabolismo hepático y de allí se convierten en cuerpos cetónicos que finalmente van al cerebro
logrando desarrollar una fuente de energía adicional. ¿Esto para qué nos sirve? Al final, cuando uno habla con el propietario, entiende los costos a los que se está sometiendo, la enfermedad a la que está enfrentando, y también entiende un poco las angustias de ellos. Si desde la nutrición logramos bajar esos costos de los tratamientos derivados de los barbitúricos, mejorar la calidad de vida de ese paciente, disminuir la frecuencia de las convulsiones o mejorar la condición en el geriátrico, ya estamos ayudando un montón. Y lo más importante es, los barbitúricos en su mayoría tienen unos efectos secundarios importantes. Aquí entonces estamos apoyando un poco que se disminuyan también las dosis o la frecuencia de la utilización de estos medicamentos. Este es entonces nuestro nuevo ProPlan NeuroCare, y para entenderlo un poco más vamos a hablar de unos conceptos claros del producto. Un alimento que nos ayuda a tratar todos los trastornos neurológicos en todas las edades, no solamente en geriatría, y que principalmente qué tipo de trastornos. Podemos ver aquí epilepsia idiopática, de la que venimos hablando, que tiene una prevalencia bastante alta, que tal vez la pasamos por alto en algún momento como médicos veterinarios, pero que ya tenemos una solución que nos va a ayudar a coadyuvar desde el punto de vista nutricional. Y obviamente todo ese tema de los triglicéridos de cadena media, que ya hemos venido hablando en diferentes comunicaciones como compañía, que nos ayuda en todos los trastornos de síndromes de disfunción cognitiva. Ahora bien, es cierto que venimos hablando de los triglicéridos de cadena media como una gran innovación nuestra y que venimos implementando en nuestro producto, pero desde el punto de vista nutricional no solamente necesitamos esto, también necesitamos otro tipo de neuroprotectores, otro tipo de nutrientes que nos ayudan a proteger el cerebro, a mejorar la perfusión renal, y allí tenemos aminoácidos como la arginina, ácidos grasos como los EPA, el DHA, que nos ayudan con un efecto antiinflamatorio a nivel cerebral, todo el tema del complejo B que nos ayuda a hacer neuroprotectores y demás. Y en conclusión, tenemos una dieta totalmente integral, totalmente balanceada para poder cumplir con esta indicación que les contamos. Coadyuvante en el tratamiento nutricional de trastornos neurológicos, especialmente epilepsia idiopática y síndrome de disfunción cognitiva en todas las edades. Utilizando esta dieta, los pacientes evaluados disminuyeron en un 50% la frecuencia y la intensidad de las convulsiones, y un 14% de los pacientes evaluados dejó de tener convulsiones, ya no convulsionó más. Y si esto no es calidad de vida y proporcionarle a un propietario algo de evolución en nutrición, entonces, ¿qué será? Entonces los invitamos a trabajar un poco más este tema. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Este evento ha sido una experiencia muy enriquecedora. Gracias.